Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Bellos días y gratas tardes para ustedes, oyentes de Morada Noticias. Yo quiero felicitarlos en este jueves 30 de abril de 2020 porque han elegido el mejor noticiero para enterarse de la actualidad de Medellín. Les contaremos en nuestro episodio de hoy que el Hospital General de la ciudad anunció ayer, 29 de abril, que operará la antigua Clínica de Salud COP de la 80 y asumirá su coordinación administrativa durante la contingencia por el COVID-19. Además, en la zona central de sus instalaciones en el centro de Medellín ya adecuaron áreas especializadas para la atención de pacientes con coronavirus y rutas de pretriaje. Por otro lado, 1 de cada 3 empleadores colombianos no tiene recursos para pagar la nómina de sus trabajadores hoy, este 30 de abril, que es quincena, según alertó Fenalco. Y como vamos a hablar de empresas, les expondremos 2 historias, 2 casos. El primero, el presidente de la Asociación Sindical de Trabajadores de Emtelco, Asotraemtelco, Jairo Cárdenas Mariaca, denunció despidos masivos por la empresa en esta plena emergencia sanitaria después de que el gobierno nacional dijera que no se puede despedir empleados durante esta época. Y también ayer 29 de abril se movió en redes sociales una denuncia sobre el despido realizado por el periódico El Mundo a 6 trabajadores de la empresa, que indicaba que solo les habían entregado el 50% de las liquidaciones correspondientes. Pero lo que vamos a hacer ahí es abrir la ventana como buenos periodistas que somos y verificar qué pasa con estas 2 denuncias. Y otra noticia que no tiene que ver con COVID, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, ordenó ayer, también 29 de abril de 2020, suspender de manera cautelar al sacerdote antioqueño Carlos Yepes, quien en sus últimos años había sido acusado por presunto abuso sexual de menores o pederastia. Es decir, ya no podrá celebrar actos religiosos como matrimonios o bautizos y si lo hace, pierden su validez. La Arquidiócesis de Medellín había recibido estas denuncias desde 2018, pero no lo habían suspendido. Seguimos juiciosos con nuestro análisis de gabinete municipal. Termina esta semana con la voz de Robinson Meneses de Jóvenes y Objetivos de Desarrollo Sostenible y nuestra última pregunta del concurso que estamos haciendo, que le regalará a uno de nuestros oyentes una suscripción virtual trimestral a Universo Centro. Además es jueves. Nuestro jueves de foro numeral es para una tarea. La pregunta que decidimos hacerles hoy es: ¿qué harías con 10,000 pesos en esta cuarentena? Recuerden que pueden respondernos a través de @moradanoticias. Y para terminar la emisión, los deportes con Juan Camilo Álvarez Lema, hablando no precisamente de deportes, pero sí un tema que los parece transversalizar, la violencia contra las mujeres. Buenas tardes, Yorani Alzate, desde el municipio de Barbosa, nos cuenta historias del centro de Medellín. Yuri, ¿qué está pasando con el Hospital Luz Castro de Gutiérrez? Ese es su nombre original. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a mi equipo de trabajo y a todos nuestros oyentes. También le quiero mandar un saludo muy especial a todo el equipo de Casa Morada y a los chicos. El Hospital General de Medellín anunció ayer 29 de abril de 2020 que operará la antigua Clínica Salud COP de la 80 y asumirá la coordinación administrativa de este centro de salud en atención de la contingencia por la COVID-19. Además, en la zona central de sus instalaciones en el centro de Medellín adecuaron áreas especializadas para atención de pacientes con coronavirus y rutas de pretriaje. Según Gabriel Mauricio Vélez, gerente de la institución, se están adecuando los pisos 4, 5 y 6. Se va a tener una capacidad instalada de 90 camas, laboratorio, farmacia y alimentación. Además, los pacientes que lleguen tendrán que ser remitidos por COVID-19 y solo se atenderán en hospitalización. Hasta el momento están en los estudios de prefactibilidad, lo que quiere decir que aún no tienen estipulada la cantidad de recurso humano que se necesita en la clínica Salud COP de la 80. Entonces, señoras y señores, a ponerle ojo a la clínica de Salud COP para que después de que todo esto pase, pues no se quede ahí en vano esta inversión que se hace desde el municipio. Juan Pablo Pineda, nuestro reportero, buenas tardes. ¿Qué noticias nos traes desde los gremios, sobre todo del comercio, que ya ajustan una segunda quincena para pagar en esta cuarentena y pues sabemos que están completamente parados y no han generado ingresos?
Clau, un saludo especial para vos, un saludo especial para Juanjo, para Yurani, para todo el equipo de casa, para quienes nos escuchan hasta ahora por la voz de las estrellas, un saludo para todos los chicos, para toda la ciudad, para el país, obviamente un saludo para mi amigo, con un abrazo especial para ese individuo arbóreo, como hablábamos vos y yo anoche, y bueno, un día más de cuarentena. Uno de cada tres empleadores colombianos no tiene recursos para pagar la nómina de sus trabajadores hoy 30 de abril, que es quincena, según alertó Fenalco. La Federación Nacional de Comerciantes estableció que los empresarios han recurrido a alternativas como préstamos, usar recursos propios y acudir a líneas de emergencia del gobierno para poder cumplir con sus obligaciones. Es por esto que el gremio manifestó la necesidad de que el gobierno contemple declarar una emergencia económica con el fin de brindar alivios a los sectores del comercio y evitar que las empresas vayan a la quiebra. Esto fue lo que dijo Carlos Andrés Pineda Osorio, director ejecutivo de Fenalco Antioquia. Los comerciantes desde la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Antioquia manifestamos nuestra profunda preocupación porque los recursos del sistema financiero definitivamente no han llegado a los micro, a los pequeños y a los medianos comerciantes. Tan solo el 17% de los comerciantes de la región indican que su banca comercial ha solucionado o propuesto una solución efectiva para acceder a los créditos que permitan el pago de nóminas y el pago de las acreencias de sus negocios que hoy están parados. Las pérdidas del comercio se calculan en más de 45.000 millones de pesos diarios. Interesados en conocer un testimonio proveniente de una pequeña o mediana empresa, hablamos con Julián Martínez, socio de Bali, una compañía de asesoramiento en estrategias de mercadeo, quien nos contó que el proyecto, aún nuevo en el mercado, se vio afectado al igual que muchas empresas por el cierre masivo a causa de la cuarentena. Se llegó todo este tema de la cuarentena, donde nos tocó encerrarnos a todos en las casas, cerrar empresas, cerrar locales, dejar de funcionar como lo hemos hecho hasta el día de hoy, y todo cambió. Y para nosotros también, pues, a eso sumándole al tema de que veníamos con un impulso gigante para comenzar un nuevo proyecto, un nuevo sueño, pero pues se vio trocado en algún momento por esta nueva situación. Como les ha tocado a todos, Martínez también indicó que, frente a la situación, es necesario que las empresas busquen cómo transformar sus operaciones y estrategias para poder funcionar, tener un impacto menor y asegurar su existencia. Les propongo entonces, chicos, que por otro lado miremos dos casos puntuales que reflejan esta realidad que nos contaba Juan Pablo en esta nota respecto a las declaraciones de Fenalco. No son precisamente del gremio del comercio, pero es un reflejo de lo que está pasando con la economía de la ciudad. El presidente de la Asociación Sindical de Trabajadores de Emtelco, Azotraentelco, Jairo Cárdenas Mariaca, denunció despidos masivos de la empresa en plena emergencia sanitaria, después de que el gobierno nacional, mediante la circular 0021 del 12 de marzo y 0022 del 19 de marzo de ese 2020 prohibiera despedir empleados durante esta época. Según Cárdenas, Emtelco, a pesar de tener parte del capital del Estado, despidió a 92 empleados sin ninguna consideración, 14 de ellos del área técnica de Medellín y 25 del área Sisbén. Por eso le envió un comunicado a la gerente Maritza Garzón Vargas, el cual no han contestado, y solicitó a través de un derecho de petición información a la alcaldía de Daniel Quintero sobre el contrato que le quitó a la empresa en esta crisis. Además, también indicó que es una entidad que no respeta los derechos y la integridad del personal. Por eso nos aseguró que en cabeza de él se realizarán las demandas pertinentes. Emtelco hace lo que quiere, direccionado, orquestado por Empresas Públicas de Medellín, por Tigo Uni y por Milicon, en cabeza del señor Marcelo Cataldo Franco, que él es el presidente actual de la organización y es una persona que ha hecho mucho daño en Medellín a la compañía. De verdad, hacemos un llamado especial al gobierno central, encabezado por allá el Ministerio de Trabajo, pues, para que nos colabore y tome esto muy en serio, tome carta en el asunto e investigue a Emtelco, para que nos ayude con esto, porque ellos están enterados de la situación muy a fondo de lo que es Emtelco. Hemos tenido con ambos una mesa de trabajo hace poco y ahí pues ellos conocieron al desnudo la situación de nuestra empresa. Lamentablemente una compañía que tiene una administración pésima, compleja, muy difícil. Entonces, en ese orden de ideas, sí llamo de verdad al Ministerio de Trabajo para que se apersone la situación y nos ayude en este aspecto. Por otro lado, Luz María Múnera, exconcejal de Medellín, se pronunció frente al tema y nos dijo que esas son las consecuencias del Estado neoliberal, es decir, de las formas de contratación que hemos aceptado y avalado, las cuales lo
único que hacen es quitarle garantías laborales a los empleados. Nosotros estamos pagando consecuencias de un modelo neoliberal que tenemos hace mucho rato y que además ha sido muy mentiroso. ¿A qué me refiero con mentiroso? A nosotros nos dijeron en el modelo neoliberal que se necesitaba un Estado pequeño, ¿cierto? Y que había que reducir el Estado, cuando esto realmente nunca se hizo. Es decir, nosotros seguimos teniendo un Estado igual de grande, pero con una forma de contratación distinta. Hoy no tenemos menos servidores públicos, hoy tenemos los mismos servidores públicos, pero con formas de contratación que les dieron todas las garantías que antes tenían. Y con Entelco son unos chicos y unas chicas serios, realmente comprometidos con trabajar por su gente. La gente del sindicato es gente muy, muy seria y creo que esto nos pone a pensar hasta dónde hemos llegado con este modelo, que inclusive se crean empresas en el sector público para subcontratar y quitar garantías laborales a los empleados y trabajadores. Nos comunicamos con Entelco para preguntar por esta situación que denuncian los empleados y no fue posible obtener respuesta. Ayer 29 de abril se movió en redes sociales una denuncia sobre un despido realizado por el periódico El Mundo a 6 trabajadores de la empresa, indicando que les había entregado solo el 50% de la liquidación correspondiente. Uno de los empleados despedidos publicó un comunicado en el que indica que fueron citados la semana pasada a las instalaciones del periódico y que allí les informaron de la decisión, a la que ellos se opusieron. Nosotros hablamos con Luz María Tobón, directora del periódico, quien nos contó que el Ministerio de Trabajo los autorizó desde hace más de un año a realizar recortes y que la decisión responde a una situación financiera muy compleja. Sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos aplazado por un año, hace más o menos 9 meses recibimos la autorización de hacer esos recortes. La autorización no la dio el Ministerio de Trabajo. Entonces, pues, incluso el Ministerio nos llamó varias veces, lo conversamos varias veces, porque nosotros teníamos unas dificultades económicas grandes en el pasado, en el repasado reciente. Nuestra operación económica fue muy difícil. Y bueno, entonces veníamos cargando una larga pérdida. Tobón nos indicó que previamente se había negociado con otros trabajadores una liquidación de cerca del 80% y que a las personas que salieron en esta ocasión se les ofreció llegar al mismo arreglo. Además, Tobón nos señaló que el periódico sigue buscando alternativas para encontrar sostenibilidad financiera. Esto se presenta luego de que durante la semana se supiera que el periódico El Colombiano eliminó algunos auxilios para sus empleados, argumentando que es necesario por la crisis actual. Queda la siguiente pregunta: ¿de qué manera pueden hacer los medios para hallar sostenibilidad sin afectar de mayor manera sus operaciones, así como a sus empleados? Y es momento de hablar de otro tema de interés para la ciudad que no tiene que ver con la pandemia. El 23 de septiembre del año pasado, 2019, se publicó un libro llamado Dejad que los niños vengan a mí, del periodista Juan Pablo Barrientos, que recopilaba una serie de casos de abusos contra menores supuestamente cometidos por sacerdotes en la Iglesia Católica. Aunque el libro lo intentaron tumbar, sacar de las librerías con varias tutelas, por lo contrario se convirtió en un bestseller y ahora tiene efectos hasta en el Vaticano. Yurani Alzate. La máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, ordenó ayer 29 de abril de 2020 suspender de manera cautelar al sacerdote antioqueño Carlos Yepes, quien en los últimos años había sido acusado por presunto abuso sexual de menores o pederastia. Es decir, ya no puede celebrar actos religiosos como matrimonios o bautizos, y en caso de hacerlo, perderán su validez. La Arquidiócesis de Medellín recibió esas denuncias en 2018, pero había decidido no suspenderlo. Yepes es uno de los sacerdotes más reconocidos de Medellín y presentador de programas religiosos de televisión de la ciudad. Tiene un canal de YouTube a través del cual publica videos con oraciones, misas y demás celebraciones católicas. Después de que varios medios de comunicación informaran sobre esta decisión del Vaticano, la Arquidiócesis de la ciudad emitió este 29 de abril en horas de la tarde un comunicado donde establece que se dará seguimiento a esta disposición cuando el Gobierno Nacional autorice la apertura de las oficinas de la Curia Arquidiocesana terminada por la cuarentena de la COVID-19. Además,
acatando lo establecido, se ha enviado información a la Congregación para la Doctrina de la Fe y esa ha ordenado recientemente la realización de un proceso judicial penal conforme al canon 1721 del Código del Derecho Canónico. Recordemos que el derecho canónico es ese conjunto de normas jurídicas que regulan la organización de la Iglesia Latina, la jerarquía de gobierno, los derechos y obligaciones de los fieles, los sacramentos y las sanciones que se establecen por la contravención de esas normas. Por último, la Arquidiócesis de Medellín pidió respetar la posición de ambas partes, acusado y acusadores, y la presunción de inocencia. Yo creo que es un mensaje poderoso e interesante que sea el mismo Vaticano el que empiece a asumir este asunto, porque creo que es la gran crítica que se le ha hecho a la Iglesia desde mediados o finales del siglo XX, y es que ha escondido los casos de abuso y pederastia de sus curas. Hay ejemplos muy claros alrededor del mundo, en Estados Unidos, si no estoy mal es Estados Unidos, uno muy fuerte con Marcial Macié, si no estoy mal el nombre del cura, que abusó de muchos niños, y hace 4 o 5 años tuvimos una película, Spotlight, que mostró la investigación que hizo un periódico para destapar los casos de pederastia de la Iglesia en Boston, creo, Estados Unidos, y pues son casos gravísimos. Yo creo que la Iglesia tiene que seguir en este camino. Creo que Francisco ha cambiado el discurso desde que llegó en el 2013 a un discurso mucho más fuerte en no permitir este tipo de cosas. Honestamente no sé qué tanto ha cumplido con su discurso, pero creo que la acción de separar al cura ante una sospecha ya es poderosa, porque creo que la sola sospecha ya debería ser un causal para separar a un cura de sus actividades. En realidad, como creyente, me da impotencia que los fieles de la iglesia usen la religión para estos actos. Yo sé que todos somos como de pensamiento diferente y toda la cosa, pero precisamente por estas cosas es que se ha perdido mucho la credibilidad. Precisamente por estas cosas es que la humanidad ha dejado como de creer en lo único que para mí satisface como al ser humano. Me da tristeza porque soy consciente de que no todos son así, de que he tenido curas que son amigos y que son súper respetuosos, me han ayudado mucho con mi crecimiento personal y espiritual, pero sí deja mucho que pensar estos actos y estas decisiones ya que vienen desde el Vaticano. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. Ayer miércoles 29 de abril de 2020 no se presentaron homicidios en Medellín. Sin embargo, 6 personas fueron asesinadas en los últimos 2 días, 28 y 29 de abril, en el municipio de Bello. En lo que va del año ya son 48 los asesinatos en este municipio y 112 las personas que han perdido la vida a causa de la violencia homicida en Medellín. Por estas 112 personas, por los 48 del municipio vecino y sobre todo por Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, el morador que extrañamos desde el 17 de febrero de 2020, dedicamos un minuto de vida.
Morada Noticias quiere destapar las cartas que la alcaldía tiene boca abajo. Barajemos y veamos qué hay detrás de la elección del gabinete municipal. Lau, y en nuestra entrevista de análisis de gabinete de hoy le traemos a los oyentes un fragmento de la conversación que tuvimos con Robinson Meneses. Él es un comunicador social y hace parte de Jóvenes y ODS, que trabaja con temas de juventud y de desarrollo acá en la ciudad de Medellín. Tuvimos una conversación muy interesante precisamente sobre temas educativos, sobre los retos que van a tener las secretarías de Educación y de Juventud para integrar a los jóvenes de la ciudad que terminan su educación al mundo laboral. Yo creo que es temprano decir ahora en este momento pues si es pertinente o no la elección, pues porque finalmente lo que hablará de nosotros son los resultados, ¿cierto? Lo que yo sí te puedo decir es que, digamos, en educación hay, digamos, retos bien importantes en lo que tiene que ver, digamos, con logro escolar, ¿cierto? En el caso pues de los jóvenes que, digamos, no están, digamos, terminando la secundaria, la primaria, perdón, están en cuarto o quinto grado, y ahí es donde, digamos, hay retos urgentes en cuanto a lo que te digo pues del logro escolar cuando los resultados de las pruebas estandarizadas se trata, ¿cierto? Ahí digamos que no solamente pues nosotros lo hemos dicho, sino varias organizaciones, hay un reto importante en términos de educación, pues porque los jóvenes o los chicos en este caso deben, digamos, estar bien formados, pues porque es el último grado de la primaria y no llegar a sexto grado con vacío, ¿cierto? En conocimientos específicamente en temas como lenguaje, en inglés o en matemáticas, que es, digamos, donde más vacíos hay. Eso por un lado. Por el otro, ya cuando, digamos, los jóvenes terminan las secundarias, digamos, también se enfrentan a otros retos, términos de educación y más como la asistencia de educación, a la asistencia de educación superior. Hay unas comunas de la ciudad que, digamos, están en mayor desventaja frente a otras. En este caso, pues, Popular tiene la menor asistencia de educación de jóvenes asistiendo a la educación superior de toda la ciudad. Yo creo que ahí también hay un reto importante, pues, para la Secretaría de Educación, ¿cierto? En esto, y combinado también con los temas de los jóvenes que son más vulnerables en la ciudad. O sea, los que pertenecen, digamos, a los hogares de menores ingresos, digamos, se ven más afectados precisamente como a estas brechas del acceso a la educación. Entonces yo siento que ahí es donde la Secretaría debería tener como el ojo puesto. Nosotros desde Jóvenes y ODS, digamos que hemos tenido trabajo con los jóvenes y desde, digamos, el seguimiento que hacemos a esta agenda pues, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, digamos, trabaja diferentes temas, que es impulsada por las Naciones Unidas, pues, y nosotros desde la ciudadanía estamos trabajando en ese sentido también. Siempre hemos dicho que la educación debería ser como la primera preocupación de la alcaldía, y no solamente pues, de la alcaldía, sino de los diferentes gobernantes y diferentes sectores de la ciudad pues, y del país. Quisiera como empatar el tema de educación con el de empleo, que ahí yo diría que creo yo que ahí también hay un reto bien interesante y bien urgente para la Secretaría de Juventud, en tanto los jóvenes, digamos, tienen muchas ventajas frente a lo que es participación en diferentes escenarios como el escenario cultural. Los jóvenes son más críticos en temas ambientales, por ejemplo, digamos que también son muy críticos en lo que se refiere a todo lo gubernamental, ¿cierto? Ellos están como con la lupa un poco más afinada, pero aún con todas esas ventajas que te digo, los jóvenes tienen también muchísimas desventajas y son más vulnerables que el resto de la población en temas como el empleo. Los jóvenes, digamos, de la ciudad tienen desventaja en ese sentido frente al resto de la población. Más del doble en el caso pues del desempleo es más del doble en los jóvenes que en el resto de otros grupos de edad, y esto hemos ligado también a la formación, ¿cierto? Desde la niñez. O por el otro, jóvenes que son vulnerables, que no están ni asistiendo a educación ni a empresas, o sea, no están trabajando, entonces no están como adquiriendo ni conocimiento ni tampoco experiencia laboral, precisamente en una sociedad que premia alguna de las dos cosas, ¿cierto? Digamos que con la juventud esos son los retos principales, temas de educación que sea pertinente y que tenga que ver como con el contexto de la ciudad. Ahora pues tenemos un reto súper urgente, también como desafiante, con todo lo que está pasando con el COVID-19. Yo creo que ahí también hay como que evaluar bastantes cosas. Un diferente tema puede ser trabajado por diferentes dependencias, ¿cierto? No solamente es como designado para una sola, sino que depende de las capacidades de las otras dependencias. Es interesante ver cómo cada una le puede aportar. En el caso de empleo juvenil,
que como te decía es un reto urgente en la ciudad por las tasas altas que presenta. Yo diría que es interesante primero que la Secretaría de Juventud articula este reto que tiene con un plan que ya existe, que es el Plan Estratégico de Juventud, pues que se deriva de la Política Pública de Juventud, y ahí hay dos líneas interesantes que son una de empleo y emprendimiento y otra de educación. Entonces, ¿por qué no articular estos componentes que te dije, combinado con lo que está pasando con el COVID, que después de todo esto pues la situación va a ser muchísimo más grave para los jóvenes, pues porque se ven más expuestos a estos temas? ¿Cómo vamos a hacer para apoyar a estos jóvenes? Entonces yo creo que hay esta articulación. Primero con la política pública que ya hay en juventud, dentro de estas dos líneas que te digo, educación y empleo, sumado a las capacidades de la Secretaría de Educación, pero también Sapiencia y digamos Ruta N, por todo este tema pues que está impulsando esta alcaldía con el Valle del Software, puede ser algo interesante en términos de empleo. Sí, pues, o sea, yo siento que sí, o sea, hay algo muy positivo pues ahí en ese sentido, y es que igual la Secretaría de Juventud tiene una ventaja, y es eso precisamente que te digo, los jóvenes somos muy activos, los jóvenes, digamos, tenemos ahí la mirada crítica en todo momento, en muchísimos temas, y entonces eso también nos hace ser como muy vitales en la ciudad, estar todo el tiempo, digamos, buscando lo que está pasando en la ciudad, siendo muy curiosos, preguntando, y eso también, digamos, es algo muy relevante, que ha sabido aprovechar también la Secretaría de Juventud, y es, digamos, ser una secretaría también un poco más abierta. No quiero decir pues que las demás no lo sean, pero acá es una ventaja importante de lo que te digo de los jóvenes. Entonces siento que sí es importante. Tal vez acá es importante con la Secretaría de Juventud cosas más técnicas como lo concerniente al anteproyecto del plan de desarrollo, que pues ya se volverá plan muy pronto, plan de desarrollo, y es precisamente tener presente todos los ejercicios que se han hecho en otras administraciones relacionados con esa participación que tú mencionas de la juventud, que a veces, digamos, uno va a mirar como el componente de jóvenes en el anteproyecto y no está reflejado. Lau, sin duda a mí la conversación con Robinson me dejó muy interesado en el aspecto de juventudes, y creo que es algo a lo que esta administración le va a apostar fuerte, por lo menos por la persona que escogió para la cartera, que es Alejandro Mata. Alejandro Mata, pues, que es una persona reconocida en la ciudad por ser un tipo muy demócrata y muy liberal en el buen sentido político de la palabra, pues ha estado muy pendiente del asunto de las juventudes y creo que se ha movido muy bien en ese tema. Sin duda es importante tener un enfoque positivo ahí por la preocupación que también manifestaba Robinson y que no quedó en este espacio, es qué puede pasar con los jóvenes que no tengan una oportunidad de estudio o una oportunidad laboral. A ellos hay que acogerlos, ¿cierto? A todos los jóvenes de la ciudad tenemos que abrazarlos para brindarles esperanza y para entregarles un futuro real. Creo que los retos en educación y los retos en juventud son muy interesantes, van a ser grandes y bueno, esperemos a ver cómo lo resuelven estas carteras. Hablando de educación, recuerdo mucho el llamado que hicieron los rectores de la red de colegio, donde establecían que se analizara mejor ese componente en el anteproyecto del plan de desarrollo que habían presentado, porque ellos lo veían con muchas falencias. Y ahora con lo que nos dice Robinson es demasiado pertinente que cuando salgamos pues de esta crisis, de esta situación, hacer un análisis precisamente a esa unión entre la juventud y la educación y de qué manera le vamos a llegar a todas las comunidades, porque no es solo pensar, como ya lo establece él, en los que tenemos la oportunidad de asistir a clases o de tener los recursos para poder acceder a educación, sino también en entender que Medellín tiene muchos problemas sociales con estos dos temas, la juventud y la educación. Entonces, el gran reto es cómo hacer para integrarlos. Y quiero recordarles, mis amigues, que Morada Noticias, como veedor de el componente tan importante que es la educación,
para la transformación social de Medellín, pues ya este año les habíamos contado que de manos del gobierno nacional la ciudad solamente recibe 70.000 pesos de recursos públicos por estudiante y que el municipio debe poner ahí más, meterse más la mano al bolsillo, y tuvimos un bache, un error el año pasado, bueno, el cuatrenio pasado en realidad con Federico Gutiérrez, cuando el presupuesto de la Secretaría de Seguridad incrementó al de la Secretaría de Educación. Entonces hay que volver a poner la mirada en la inversión social, que es lo que esperamos que haga Daniel Quintero. Para nuestra última pregunta de la semana del concurso que estamos haciendo para regalarle a uno de nuestros oyentes una suscripción trimestral virtual a nuestro periódico aliado Universo Centro, tenemos la siguiente: de acuerdo con lo que ya nos dijo Robinson Meneses, en especial de la cartera de educación, ¿con qué plan ya existente se deben articular las políticas de educación en Medellín? Esa sería la quinta y última pregunta, y repito las otras 4 que hicimos esta semana. ¿Quiénes fueron los entrevistados de la semana pasada? Según Alejandro Echeverry, director de Urban Medafit, ¿quién debería liderar realmente la construcción del plan de desarrollo de Medellín? La tercera, sobre la entrevista a Luz María Tobón, ¿cuál ha sido el cambio en el discurso de seguridad de la alcaldía? Y la cuarta, según Luz María Múnera, ¿qué tenía Federico Gutiérrez que no tiene Daniel Quintero? Repito de nuevo la quinta: ¿con qué plan ya existente se deben articular las políticas de educación de Medellín? Si responden estas 5 preguntas, el primer oyente que lo haga a través de nuestro WhatsApp 350-666-8436 se llevará una suscripción trimestral a las próximas ediciones virtuales de Universo Centro, pues porque sabemos que el periódico no está circulando físicamente, pero tienen muy buenos contenidos digitales que ustedes como oyentes de Morada Noticias pueden disfrutar en exclusiva. Recuerden que si no salen favorecidos por este concurso de Morada Noticias, eso no es problema. Universo Centro, a través de su portal tienda.universocentro.com, está buscando muchos lectores virtuales para poder sobrevivir como medio de comunicación en esta cuarentena. Y a mí me encantan las historias, las crónicas de ciudad, el arte, la poesía que se comunica en sus páginas, y por eso los invito a ustedes oyentes a ser uno de esos lectores. La suscripción de un número, la mensual, vale tan solo 9.900 pesos. La suscripción trimestral, 28.000 por otro lado, y la suscripción anual, 105.000. Así que también anímense a ser un lector virtual UC. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Están escuchando Morada Noticias, el noticiero que no deja de sorprenderse con las cosas que pasan en Bogotá, en la centralidad, en la presidencia de la República, y que se las informamos a ustedes porque es pertinente cada vez tomar más conciencia de quiénes son las personas que elegimos para gobernarnos, porque les recuerdo que las elecciones presidenciales son mucho más votadas que las elecciones locales. Juan José Velázquez Olarte, en la magia de la edición de este podcast. Buenas tardes. Datos para combatir al poder. Muy buenas tardes, amigos, amigas, oyentes de Morada Noticias. Hoy de nuevo venimos con unos datos para combatir al poder que tienen mucha resonancia en redes sociales porque vienen de una propuesta un poco indecente. Ustedes saben que por estos días la falta de plata nos tiene a todos muy asustados, y es normal, porque necesitamos comprar comida, pagar arriendos, pagar servicios y tener algo ahí guardado por si las moscas. Además, se acordarán que ayer les contamos que el Ministerio de Defensa se gastó 21.600 millones de pesos en camionetas y tanques para la guerra y para el presidente, y que esa plática se pudo usar ayudando a la gente. Pues bueno, resulta que ayer Twitter se prendió como cosa rara porque alguien propuso que el Estado colombiano tiene que salvar a Avianca, la aerolínea. ¿Quién fue ese alguien? Pues nada más y nada menos que Anko van der Werf, el presidente de la empresa.
al que, muy contento, le replicó Rodrigo Lara, el senador de Cambio Radical, que no le cae bien a nadie. ¿Qué problema puede haber en eso? Pues que la hermana del presidente Iván Duque, María Paula Duque, es una alta ejecutiva de Avianca, por lo que no es raro que el gordito termine mandándole plata a la aerolínea, como ya ha hecho con los bancos. Pero esto también es problemático porque al parecer Avianca no es una empresa colombiana hace tiempo y sus operaciones principales, así como sus ganancias, no se arriman mucho por este país. Entonces surge la pregunta, ¿vamos a rescatar con nuestra plata a una empresa extranjera? Es como si nos pidieran salvar a la marca de gaseosas que se inventó a Papá Noel solo porque acá venden sus botellas. Bueno, sí, es cierto que la aerolínea tiene 21.000 empleados acá en Colombia cuyos cargos peligran. Eso nos preocupa, obviamente, pero también nos preocupan las pequeñas y medianas empresas que no tienen para pagar sus gastos y son el 60% de la economía colombiana, o por lo menos son las que dan el 60% de los empleos de nuestro país. Sin duda, Ivancho, hay que tener las prioridades muy claras. No olvides cuál es tu verdadera responsabilidad. Me preocupa en realidad mucho eso porque por lo menos en mi municipio ya se han entregado varios negocios y hay muchos también que han dicho, sobre todo los del sector nocturno, que si no se abren pues las actividades el 11 de mayo entregan. Sí, yo sé que no tiene como que nada que ver con la gran empresa que es Avianca, pero es que ahí precisamente es que está mi preocupación, porque a mí y a mis hermanas por lo menos nos levantaron, por así decirlo, con las ganancias de un barcito que tenía mi mamá. Y es que en realidad muchas familias viven de lo que les da un negocio. Y estoy segura que son más de las 21.000 personas que tiene esa aerolínea trabajando. Bueno, y no solo los negocios, acabamos de escuchar lo que nos cuenta Fenalco. Y si nos ponemos a pensar, es triste por los empleados, pero el bien común prima sobre el individual. Y es que es mejor salvar a todos nuestros comerciantes que a una sola empresa que, como nos dice Juanjo, pues ni colombiana es, y perdónenme el patriotismo. Yo creo, Lau, que como dijiste vos, antes de que Juanjo nos diera los datos, es que hay que tomar conciencia. Y hay que tomar conciencia de qué estamos votando, más que a quién realmente. Porque creo que el actual modelo está representado en infinidad de personas y lo que estamos votando es el modelo. No sabemos si de verdad vayan a rescatar a Avianca. Eso por ahora es un rumor, una propuesta mejor. Pero conociendo el sistema político colombiano y la cercanía que tiene con el gran sector financiero y el gran sector empresarial del país, pues no sorprendería. Y uno se tiene que preguntar ¿por qué? ¿Por qué rescatar a Avianca y no a las pequeñas y medianas empresas que, como dijo Claudia López, son el 60% de los empleos del país? Porque siempre hay que estar rescatando con plata nacional a los grandes capitales, lo que pasó en el gobierno Pastrana con los bancos, cuando impusieron el 4 por 1000, yo lo leí hace unos días. ¿Y qué pasó después? ¿Cuántas veces los bancos han salido a rescatar a sus clientes? ¿O cuántas veces los bancos han salido a rescatar la inversión nacional real y el empleo nacional? Muy pocas veces. Y sí, Avianca tendrá 21.000 empleados, pero realmente, ¿cuánto mueve a la industria colombiana y a la economía colombiana Avianca? ¿Cuántos de esos empleos están acá? Son preguntas que hay que resolver, creo yo, rápidamente y tomar mucha conciencia. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Anécdotas sin titular, subtitular, pa' que lo pille el persona sin más eche a volar. Historias de antaño, batallitas sin daño, una noche, dos extraños encerrados en un baño. Coño, mira la historia se repite, más de lo mismo, cálmate, no busques pique. Con 3 caladas dadas no te flipes, porque estos hacen rap por causa como el dique. Así que, mírate, con esa cara yo me escondo, detrás de Caputo mi hombre de fondo. Desmonto tu rap, lo dejamos combro, niño cómete 2 hongos, miran, cógete de hombro.
yo me marco un tanto. Toma, por la mañana mama nama porque me levanto, otro cuando canto. Así es finito, atípico, te divisó con su ojo crítico de incógnito. Finito es demasiado explícito, ilícito, delito pecar de tópico. Por este tópico lo flipo, te invito a que cierres el pico. Esto no es pa' niños chicos, deja ya arderito. No sé si me explico, tal vez te irrito. Pasando de estas mierdas va caputo con finito, finito con caputo. Raperos van de cínico, se equivocó al hacerlo bruto. Palabras lo que escupo, no pierdas tuto por ganar respeto. Confundes términos, convéncete, son dos aspectos. Ellos detestan a los que hacen esto y por pretexto van todo puesto. Voy a reventar tus textos. Socios de un negocio por ocio y devoción, sujetos tan dispares, ya no hay quien los pare en este renglón. Finito y Caputo, antigua asociación como Camilo Pepone. Dick Tracy y Al Capone te pone en competición. Socios de un negocio por ocio y devoción, sujetos tan dispares, ya no hay quien los pare en este renglón. Finito y Caputo, antigua asociación como Camilo Pepone. Dick Tracy y Al Capone te pone en competición. Finito y Caputo, tan distintos, tan iguales, sol y sombra hermano de distinta sangre. Caputo por su lado basa su vida en el alambre, no desea lo material, conoce lo que se esconde, lo hace rap. Responde al modelo de persona que asombra, discurre, mira tú por dónde. Todavía es un crío, no aprendió el lugar que corresponde a son de honrar sus acciones y consumir su lumbre como de costumbre. Si mañana fuera tarde, cobarde y en la cumbre, por disco lanzado al infinito por mi tipo finito. Explícito lenguaje, esperen que ladre, me echaría un cable, compadre. Cuando se juntaron este par de personajes, cancha de baloncesto, papeles y homenajes al margen de la simple imagen. Pon tu changa, ríndete al chantaje, lo llevan escrito en la piel como un tatuaje. Si te aprieta la corbata, te molesta el traje, será porque no llevan de seda, cualquiera a medio camino se queda. No conoce al breva, la primera va pa' fuera y no consuela. Y fuera lo que fuera, en Huelva se la pela. Finito y Caputo, juntos son más brutos que Al Qaeda. Yo. Socios de un negocio por ocio y devoción, sujetos tan dispares, ya no hay quien los pare en este renglón. Finito y Caputo, antigua asociación como Camilo Pepone. Dick Tracy y Al Capone te pone en competición. Socios de un negocio por ocio y devoción, sujetos tan dispares, ya no hay quien los pare en este renglón. Finito y Caputo, antigua asociación como Camilo Pepone. Dick Tracy y Al Capone te pone en competición. El artista Jomaini Taim con su canción Finito y Caputo nos acompaña este mediodía. Tarde de jueves atípico, final de mes y además principio de puente festivo. Mañana es Día del Trabajo y será el primero de mayo intramural, como lo describe el anuncio de la marcha hacia la normalidad, que se pregunta si algo va a cambiar cuando esto acabe o nos vamos a dejar todo quietico. Esta es una conversación que propone Corpozuleta, a la que los invito, y además de eso les cuento que en este episodio de Morada Noticias del jueves 30 de abril de 2020 pueden encontrar las noticias de que el Hospital General de Medellín será el administrador y el operador de la Clínica Salud COP de la 80 repotenciada para atender nuestra emergencia sanitaria por la COVID-19. Además que 1 de cada 3 empleadores colombianos en esta quincena no tiene recursos para pagar la nómina de sus trabajadores, según alertó Fenalco. Además que los trabajadores de Emtelco denunciaron despidos masivos de la empresa en esta plena emergencia, cuando se supone que el gobierno nacional había dicho que no se podía despedir a nadie, y además también trabajadores del periódico El Mundo estaban denunciando que no solamente los despidieron, sino que les entregaron solo el 50% de sus liquidaciones. Pero cuando hablamos con la administración del periódico, pues nos dicen que efectivamente están pasando por una crisis financiera muy fuerte y que no es posible responder por más dinero si no se llega a un acuerdo con estos trabajadores. Por otro lado, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, ordenó ayer 29 de abril suspender de manera cautelar al sacerdote antioqueño Carlos Yepes
por las denuncias que tiene de presuntos casos de pederastia o abuso sexual de menores. Además de eso, en la emisión de hoy estuvimos conversando con Robinson Meneses de Jóvenes y ODS, la voz que nos ayudó a finalizar esta semana de análisis de gabinete municipal, y también tenemos activo un concurso para regalarles una suscripción virtual trimestral de Universo Centro. Me gusta mucho cuando llegan los jueves porque es momento de la conversación. El numeral es para una tarea, la fórmula que en un momento nos ideamos para conversar con nuestros oyentes y saber qué les angustia, qué les preocupa, pero también qué los mueve. La pregunta de hoy, jueves 30 de abril de 2020, es: ¿qué harías con 10,000 pesos en medio de esta cuarentena? En esta cuarentena y en este encierro aquí residencial, nos vemos en la tarea de comprar unas baterías para oír en una casetera de música vieja. En esta cuarentena, con 10,000 pesos, compraría gomitas en gusanito y lapiceros para dibujar, que me quiten el estrés. Con 10,000 pesos en esta cuarentena, le compraría a mi vecino jardinero tierra para sembrar más girasoles en mi balcón. Compraría con 10,000 pesos 2 molipollos de 2.500, serían 5.000, y 3 combos de 3 plátanos por 1.000, ya serían 8.000. Compraría una libra de arroz y que cuesta como 1.500 y sobrarían como 500 pesos, y no sé, compraría galletas. Lo que haría sería una recarga de celular a una mujer que necesite ser escuchada y esté en situación de violencia. ¿Qué haría con 10,000 pesos esta cuarentena? Jugaría juegos de azar con mi familia, cartas, Uno. Yo con 10,000 pesos en esta cuarentena me haría el postre de limón famosísimo de TikTok. Yo invitaría a mis hijos a helado. Con 10,000 pesos en esta cuarentena aproveché los descuentos que ofrecía una de las aplicaciones de libros que tiene instalada mi celular. Allí puedo encontrar uno de mis autores favoritos, Mario Mendoza, y con esos 10,000 pesos pude comprarme el libro Aquelarre. Bueno, mis queridos colegas, periodistas, locutores y reporteros que me ayudan a hacer este podcast, ¿ustedes en qué se gastarían esos 10,000 pesos? A ver. Bueno, yo con 10,000 pesos compraría 2 kilos de cuido para mis perras. Obviamente toca ese baratico, el que vale como 2.800. Y 2 kilos para los gatos. Eso haría. Primero ellos. Y ya si pensara en mí, compraría aguacates. Muchos aguacates. Uy, en empanadas, sin duda. Empanadas de papa pequeñita de iglesia, calientes, hirviendo, que le quemen la boca a uno, con un poquito de guacamole, porque a mí el ají no me gusta. Yo creo que me zamparía 10,000 pesos en empanadas, pero sin pensarlo, porque me hacen mucha falta. Y finalmente, chicos, aunque parece que gracias a nuestros oyentes no nos quedamos sin alternativas para gastarnos esas 10 luquitas, pues yo les digo que si no se suscriben al menos por un mes a Universo Centro, con 10,000 pesos paguen una noche a 10,000. ¿Cómo es la vaina? Resulta que el colectivo Putamente Poderosas, quienes no solamente trabajan de sol a sol por la reivindicación de la palabra puta, sino que también están en este momento atendiendo a mucha de la población vulnerable del centro de Medellín, como prostitutas y habitantes de calle, están haciendo una colecta con el numeral Noche a 10,000. Mientras pasa la crisis de salud, todos estaremos en casa cuidándonos y quisiéramos que otros tengan la oportunidad de cuidarse. Por eso hoy yo, Laura y Morada Noticias, dona 10,000 pesos a Putamente Poderosas y los invitamos a hacer lo mismo. Solo con esta noche a 10,000 pueden pagarle estadía y comida a quien podría necesitarla en el centro de Medellín en esta cuarentena, como un habitante de calle, como una mujer que se dedica al trabajo sexual, como un vendedor ambulante o trabajador informal que se gana la vida con el comercio al por menor en el centro de Medellín. En fin, es mucho lo que muchas personas podemos hacer con un aporte de solo 10,000 pesos. Entonces la invitación que también les hace Morada Noticias es que inviertan esas 10 luquitas en la noche a 10,000 pagando una pieza. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias.
Antes de empezar a escribir sobre este tema, pensé hacerlo de una forma en la que no sonara repetitivo a todo lo que en otros espacios ya han dicho. Pero luego caí en cuenta de que no importaba porque el tema en sí mismo es una repetición y como tal hay que hablar de él, el maltrato a las mujeres. El pasado lunes 27 de abril, Daniela Cortés, la novia del futbolista colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa, denunció por medio de una publicación en sus redes sociales que el jugador la había agredido físicamente. Dijo que llevaba 2 años siendo maltratada y que perdonaba golpes con frecuencia esperando a que él cambiara, pero según ella eso nunca pasó. También dijo que en esta última oportunidad Villa la había amenazado a ella y a su familia. El jugador desmintió la agresión y dijo que ella lo estaba extorsionando. Pero también después de que se conociera la denuncia, una de las exnovias del mismo Villa salió a respaldar a la denunciante y dijo que ella había pasado por situaciones similares mientras tuvo una relación con él. Como esta es la sección de deportes, se puede decir que la relación de este tema es porque uno de los protagonistas de la noticia es deportista y sí, pero esta no es la única relación. Sí, seguro si él no tuviera relación con el deporte saldría en otro espacio, pero la violencia de género también comparte escenarios con los deportes. Allí se replican comportamientos sociales en los que las mujeres no son tratadas con las mismas condiciones de los hombres. Hay deportes cuya rama femenina, por ejemplo, está totalmente invisibilizada, como el ciclismo de ruta. Para un seguidor habitual de las competencias es fácil hablar del Giro de Italia, de los hombres, pero de la misma competencia para mujeres poco se entera o nos enteramos. O también es como muy común que haya árbitros y jueces hombres aún en competencias femeninas y que no pase lo contrario. Puede que esto no tenga directamente que ver con el caso en particular de la denuncia, pero sí tiene relación, y es que están enmarcados en el mismo sistema. Veamos. Futbolistas de la selección femenina de Colombia exigen mejores condiciones de trabajo, luego de los casos de acoso sexual y laboral denunciados las últimas semanas por integrantes del combinado absoluto y del sub-17. Vamos a hacerle caso a Daniel porque primero las damas y después yo digo lo que voy a contarle que no es tan importante. Adelante. No, a mí sí me parece un reto. Adelante con la moda. A mí me parece un reto ¿Con la qué? Con la moda. ¿Cuál moda? Está muy bonito usted. ¿Usted está queriendo decir que yo vengo acá a hablar de moda? No, vea. Sí, eso sí creo que está muy equivocado. Vea la agresividad. Me voy a volver Andrea, a hablar. por favor, bienvenido al siglo XXI. Bienvenido al siglo XXI, Andrés. Bienvenido. El defensa central y capitán del equipo de fútbol Águilas de Río Negro, Hanger Mosquera, fue capturado por la policía. Según el reporte de las autoridades, el deportista golpeó en varias ocasiones a su pareja dentro de un ascensor del edificio donde viven. No, la agresión de Villa, si asumimos que ocurrió como lo dice la denunciante, no es porque el fútbol profesional femenino se lo contrata por 2 o 3 meses al año a sus jugadoras, ni porque un medio cualquiera hizo un artículo hablando del cuerpazo que tiene una deportista de grandes logros, aunque supuestamente en busca de equidad también empezaron a hacer eso con los hombres y no creo que por allá haya ido el reclamo inicial. Sino que una agresión de este tipo se da es cuando se normalizan estas pequeñas acciones, entre comillas pequeñas, y se está creando como un entorno en el que es más viable llegar a conductas extremas como una agresión física, un asesinato o una violación. En particular en una relación no son inmediatas las agresiones físicas, sino que esto le antecede un montón de pequeñas y no tan pequeñas violencias, comentarios incómodos, gritos, prohibiciones y cosas así. La justicia en el caso puntual de Villa, la Argentina, es la encargada de determinar si el victimario es tal y si hay cabida una sanción. Todavía no hay fallo, todavía no sabemos judicialmente, aunque sí han tomado medidas temporales como impedirle a Villa acercarse al denunciante y el club Boca Juniors dijo que según lo que dijera la justicia ellos iban a decidir y rechazaron la violencia. El primer paso para llegar hasta acá fue una denuncia, el primer paso de la agredida. Para todos los demás el primer paso debe ser evitar que estos casos se sigan repitiendo y para esto debemos cambiar las condiciones naturales. El exentrenador de la selección sub-17, Didier Luna, fue denunciado por acoso sexual en hechos que ocurrieron durante las concentraciones previas al Mundial de Uruguay, disputado en noviembre de 2018. Caterín, ¿qué le están haciendo? Nada, un poquito con sentimiento. ¿Usted sabe lo que tienen esas piernas? Sí, una gran responsabilidad y no sé, vamos a ver qué espera. Es que veo que Carolina se las consiente. ¿Quién le consiente en la vida real las piernas? Porque es que esto aquí es fisioterapia. No, Carolina, todo está en manos de Carolina. ¿Y no hay por ahí un negro que se las consienta? No. ¿De verdad, nada? ¿No está enamorada, Caterín? Muy enamorada de la vida, sí.
Esta hora se define la suerte del hombre que asesinó a su esposa, la atleta Jennifer Andrea Plazas, y luego la lanzó desde un piso octavo. En hechos ocurridos el año pasado en Bogotá, la víctima dejó audios sobre el maltrato y amenazas, material no tenido en cuenta en el proceso. No, pero a ver, ahora que estamos, aquí mire, le estoy viendo prácticamente el cuerpo destapado. La gente me puede perfectamente envidiar porque está maravillosa. Cuénteme quién es el machucante oficial. No. Cuénteme, Caterine, cuénteme. No, nada. ¿Me va a tocar preguntar por aquí o qué? No, me va a tocar preguntar. Opinó para Morada Noticias Juan Camilo Álvarez Lema. Y para terminar de comentar a Juan Camilo, yo quiero recordarles a los oyentes 2 casos emblemáticos que en su momento creo que no se les dio tanta relevancia como se le está dando a este caso de Sebastián Villa ahora. Y fue la violencia que tuvo contra una mujer, Hernán Bolillo Gómez, quien era supuestamente una relación extramarital y por eso muchos justificaron la golpiza que le dio y fue tremenda, y también la de Pablo Armero a su mujer, que le costó su salida de la selección. No solamente los hombres tienen que aceptar que el mundo está cambiando y que ahora la voz se alza mucho más y nos creen mucho más, sino que también, como decía Juan Pablo, es una canallada lo que le hacen a las mujeres hombres en condición de poder. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer. Se busca, se vende, se truequea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesite. Les recuerdo, mis apreciadas y apreciados oyentes, las 2 invitaciones que les hicimos a lo largo de esta emisión. La primera, el 1 de mayo intramural, la marcha hacia la normalidad. Algo vamos a cambiar cuando esto acabe o vamos a dejar todo quietico. Compartimos la pensadera que nos cogió con la pandemia Sandra Borda y Memo Ángel en conversación este viernes 1 de mayo a las 6 de la tarde en el Facebook Live de Corpo Zuleta. Modera María Camila Giraldo, numeral cuando esto acabe. Y por supuesto también los invitamos a donar su noche a 10.000. Campaña del colectivo Putamente Poderosas que está atendiendo a personas en condición de vulnerabilidad de la Comuna 10, el centro de Medellín. Donando desde 10.000 pesos a la campaña pueden asegurarle una noche de inquilinato a una trabajadora sexual o un vendedor ambulante. La calle está más dura que nunca y ellos también se tienen que quedar en casa. Numeral noche a 10.000, numeral le pago la pieza. Pueden hacer llegar sus donaciones económicas a la cuenta de ahorros Bancolombia 10 15 98 34 731. 10 15 98 34 731. Igual esta información se las dejamos en nuestro Twitter @moradanoticias. Y ya que hablo de Morada Noticias, recuerden participar en nuestro concurso por una suscripción virtual trimestral a Universo Centro. Solo tienen que responder las 5 preguntas que hicimos durante esta semana en nuestras entregas especiales de análisis de gabinete a través del WhatsApp 350-666-8436. Espero poder leerlos por ahí. Les agradezco mucho esta gran semana de sintonía. Feliz fin de semana, feliz puente festivo, feliz comienzo de mes y feliz aún cuarentena. Lau, y como invitación cinematográfica para hoy, la Cinemateca a las 5 de la tarde en su página de Facebook va a estar transmitiendo la película Niños Caminantes del Chocó. Es un documental dirigido por Rolando Vargas. Y también hoy en Telemedellín a las 8:30 de la noche van a proyectar Mateo de María Gamboa, para los que se animen a ver cine colombiano. Yo les traigo hoy la invitación a la tercera videoconferencia que realizará la docente Gerlain Segura de la Universidad de Antioquia sobre el ciclo de teletrabajo. Eso con el fin de incentivar más el liderazgo en entornos virtuales. Para inscribirse deben acceder al enlace de la biografía facultaddecomunicaciones.uda en Instagram, todo con base al acompañamiento que se tiene desde UDA@. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.